pasa, McFlys? Posiblemente este video tenga más vistas que el video analizando los viajes en el tiempo y la trama de Lightyear, que para mí personalmente estuvo bastante buena. Pero ¿para qué? Vamos a hablar sobre la historia de una película, si mejor podemos hablar sobre un beso de un segundillo que si te volteas para tomar tus palomitas te lo pierdes, pero aún así fue un escándalo mundial. ¿Qué es más importante? Opción A, los viajes en el tiempo y la ciencia ficción que llevamos todos aquí adentro, u opción B, debatir mejor sobre la inclusión. Debiste tomar la opción A. Seguramente ya saben el contexto, pero si no se los explico. Durante la promoción de Lightyear se anunció que esta película iba a incluir un beso entre dos personajes del mismo sexo, lo cual causó que aproximadamente 14 países, creo que eran, le dieran la espalda a la productora y les dijeran: si no cortas esta escena, pues no proyectamos la película en nuestros países. ¿Eso te gustó, amiguito? Y ante esta situación, los que trabajaban en la película dijeron: pues no voy a cortar nada porque vamos a hacer lo correcto. ¿Y qué pasa cuando llegamos a una de estas situaciones donde ninguno de los dos puntos ceden, sino que cada quien se va por su camino? Pues lo que pasa es que alguna de las dos posiciones va a perder más que la otra. Y en este caso, ¿quién pierde más? ¿Una productora que mantiene una postura y dice no voy a cortar nada? ¿O acaso perdieron más los 14 países que dijeron bueno, no cortes nada, pero entonces yo no la estreno? ¿Eso es todo? La respuesta se ve reflejada en esta taquilla inicial que tuvo Lightyear, que evidentemente queda muy por debajo de las expectativas del estudio, siendo este el regreso triunfal de Pixar. Recordemos que Red llegó directamente a Disney Plus. El nivel de importancia, no tengo ninguna duda de que Lightyear era uno de los estrenos del año para Disney, prácticamente a la altura de Doctor Strange en importancia. Y el hecho de que se haya reportado una taquilla tan baja, siendo que Lightyear ni siquiera pudo destronar a Jurassic World como la película número 1 en taquilla en este primer fin de semana, Duele, ¿cierto? da muchísimo de qué hablar, sobre todo porque Jurassic World ya estaba como en su segunda semana de taquilla y aparte ni siquiera le estaba yendo también en críticas como si le estaba yendo a su competidora Lightyear. Pero se estarán preguntando, ¿la razón de este bajonazo en taquilla es únicamente el bloqueo que recibió la película en esos 14 países que mencioné al principio? Pues la realidad es que no, sino que otro factor es que en los países que sí se estrenó la película, incluyendo Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica, al parecer predomina muchísimo una inmensa mayoría de familias conservadoras, de papás que simplemente van a decir: mis hijos no van a ir a ver esta película si tiene una escena como esa. Y ante esto se puede generar todo tipo de debate, pero lo que hay que aceptar es que eso es una realidad, y al final un comentario de Twitter no va a cambiar la mentalidad de dos padres de familia que no quieran llevar a sus niños a ver una película por la razón que sea. Y si tenemos una gran mayoría que predomina con esta idea y por otro lado una minoría, pues esto se va a ver reflejado en la taquilla de la película. Duele, ¿cierto? ¿Y por qué me parece interesante compartir con los McFlys todo ese tema? Porque estamos llegando a un punto donde parecía que ya las productoras habían tomado una postura de apoyo o de lo que sea, pero también estamos llegando a otro punto donde si este tipo de acciones, ya sea que las apoyes o no, van a afectar en sobremanera los ingresos de una producción, pues ahí sí hay que tomar otra decisión. Porque si una minoría no va a ser capaz de sustentar los ingresos que necesita una compañía para seguir produciendo y produciendo, pues evidentemente este tipo de acciones, escenas y apoyo va a tener que cancelarse porque el dinero va a tener que ser lo más importante. Gracias, me gusta el dinero. Y como les digo, tal vez ahorita parece que hay una postura donde los creadores de la película dicen no voy a cortar la escena, no me importa que la bloqueen en 100 países, pero es muy fácil decir eso. Ya cuando empiecen a sentir el peso de esas palabras en su billetera es cuando ahí sí hay que tomar decisiones y ver si siguen por ese camino o si mejor le hacen caso a los 14 países y dejan de hacer ya lo que están haciendo. Y no solo hablo del tema LGBT, sino que ahorita estamos en un punto de no retorno donde hay que analizar cuidadosamente cómo le va a ir a las producciones que tienen otro tipo de problemas, también por la famosa inclusión forzada. ¿Cómo le irá en números a la película de Pinocho? ¿Será que se va a ver afectada simplemente por el cambio ridículo y absurdo que tuvo el hada azul? Quítenla de mi vista. ¿Cómo le irá en números a Blancanieves? ¿Será que tendrá alguna repercusión porque ya la princesa no es tan blanca como la nieve? E incluso la reina Gal Gadot es más hermosa, contradiciendo todo el cuento. Quítenla de mi vista. Este tipo de cambios con los cuales muchos no nos hemos sentido tan cómodos, y eso no tiene absolutamente nada que ver con ser un racista. Dijiste la 11. Este tipo de cambios parecía que simplemente estaban llegando uno tras otro y no iban a parar, sino que al contrario, cada vez iban a haber más producciones que tuvieran este tipo de cosas, hasta que la billetera de las compañías se pudiera comenzar a ver afectadas por esto. Si realmente estas producciones no son tan vistas y los números empiezan a ser bajos simplemente por esas razones,
Como les estaba diciendo hace un ratito, aquí es donde se puede tomar otra decisión y podríamos ver que las productoras cambian de rumbo y de estrategia, porque ya eso no es lo que le está gustando a la inmensa mayoría que predomina en el mundo, les guste o no les guste. Y recuerden muy bien que el problema nunca va a ser que haya inclusión en el cine, eso está perfecto. El problema es que muchas de las productoras no saben cómo hacer dicha inclusión. O se hacen los que no saben, porque por otro lado hay otras compañías que sí lo hacen muy bien. Y es por eso que les he preparado unos cuantos ejemplos de cuando las cosas se sienten bien hechas, se sienten orgánicas y cuando no. Así que pónganse cómodos porque comenzamos con los ejemplos. Esperamos sus órdenes, maestro. Sale un anuncio de una película con un Superman negro. El tema es que no estarían utilizando al Superman que ya es negro desde los cómics, sino que harían un reboot haciendo a Clark Kent negro, un personaje que ya era blanco en los cómics. Eso es forzado. Hacen la serie de Falcon and the Winter Soldier, le dan un buen trasfondo y origen al Capitán América de Sam Wilson y pronto habrá una Capitán América 4 interpretada por Anthony Mackie. Eso no es forzado, el personaje ya existe en los cómics y está súper bien. Por fin, alguien que habla mi lengua. La escena de Avengers Endgame, donde un montón de mujeres sin ningún motivo argumental y con un guión forzadísimo se reúnen simplemente para hacer una escena épica de chicas que resulta no estar bien lograda. Escena de la segunda temporada de The Boys, donde 3 mujeres con superpoderes le patean el trasero a otra mujer con superpoderes mientras los hombres observan sin poder hacer nada. Eso no es forzado. Vean la temporada y se van a dar cuenta de por qué lo estoy diciendo. Por fin, alguien que habla mi lengua. Anunciar con bombos y platillos que una película tendrá una escena LGBT como si eso fuera un gran logro, como si eso afectara en la historia, eso es forzado y ya vieron todo lo que causó. Que en la película de Deadpool 2, Negasonic Teenage Warhead tenga novia y esto lo muestren como la escena más orgánica del mundo, a nadie le importa y no cambia la historia, eso no es forzado, eso estuvo bien hecho. Por fin, alguien que habla mi lengua. ¿Por qué a nadie le importa la trama de Negasonic? ¿Por qué nadie cancela a Negasonic en Deadpool 2? Pero sí hay tanta polémica con la escena de Pixar, porque una está bien hecha y otra no está bien hecha, al menos a nivel de publicidad y marketing. Que ya les digo yo que a nivel de la película es una escena que no tiene absolutamente nada de malo. Como les digo, pasa en un segundo y si te volteas por palomitas ya no la ves. El problema no es la construcción de la escena de Lightyear, sino el escándalo que se generó alrededor, al punto de que la bloquearon en tantos países y que tantos padres no quieren que sus hijos vayan a verla solo por eso. Alguien que habla mi lengua. De hecho, esto fue algo que casi le pasa a la película de Los Eternos, porque casi se hace otro escándalo porque era el primer beso LGBT entre dos personajes de Marvel Studios. Justamente casi pasa porque se comenzó a vender eso como una noticia súper relevante de la trama, como un súper logro, cuando en realidad, si no se dice nada, simplemente pasa como desapercibido, como algo orgánico. A nadie le importa. Y en este punto, teniendo bien claro sobre cómo ha actuado la inmensa mayoría con respecto a esta película de Lightyear, por eso les digo que las productoras estarían entrando en un terreno peligroso donde tendrían que escoger entre la estabilidad de su billetera o la estabilidad del apoyo a sus colectivos. Y si la situación sigue por este camino y las productoras escogen el camino del billete, pues en el futuro podríamos ya no tener tanta inclusión forzada, sino tener las cosas como deben ser. Más de esto y menos de esto, más de esto. ¿Bromeas? Es un papucho. Y queridos McFlys, pueden estar de acuerdo o no, pero sea cual sea su postura, la pueden compartir obviamente con respeto en los comentarios y su perspectiva y su visión para el futuro de las películas. ¿Creen que Lightyear levanta en taquilla? Ya ustedes vieron la película, si ya la vieron pues los invito a ver mi videazo sobre el análisis de la trama y los viajes en el tiempo, porque sí, la trama y los viajes en el tiempo están bien buenos en la película y esto debería ser lo más importante de Lightyear. La historia, las paradojas, la teoría Pixar y no un estúpido beso irrelevante de un segundo que es de lo que más se habla. Nos vemos en la siguiente y si de vez en cuando les gustan estos análisis y temas de debates más serios, pues dejen un buen like para saber que les gusta y a lo mejor retomarlo en otras ocasiones del futuro. Ganamos. Extra, McFly cancelado.